Estimados alumnos, pues en esta ocasión es un gusto para mí saludarlos por este medio. Como bien sabemos, esto es una parte complementaria de la materia que estamos viendo de forma virtual. El objetivo es platicarles un poco acerca de los temas de derecho mercantil y sobre todo tener este acercamiento que creo que es innovador y que puede ser importante para ustedes y para mí, ¿no? En este caso, para tratar de explicarles los conceptos básicos de esta materia de una manera un poquito más práctica o tratar de aterrizarlo de manera más práctica. Entonces, antes de iniciar lo que es la materia, pues en sí, ya los conceptos básicos, quería decirles dos cuestiones que son fundamentales. La primera, que los foros les pido de manera muy puntual que traten de que sus retroalimentaciones sea eso, que traten de enriquecer, que traten de criticar, que traten de analizar con un punto de vista de ustedes, pero también con un sustento, un argumento que puedan haber consultado a los autores y que puedan expresarlo. Traten de no evitar ese estoy de acuerdo, me pareció muy bueno, porque obviamente van a ser penalizados, ¿no? Porque no están retroalimentando, no están cumpliendo el objetivo. Por otro lado, las aportaciones, les pido en todo momento que siempre tengan ustedes la introducción, el desarrollo, las conclusiones, la bibliografía, y evidentemente lo hagan a través de un parámetro que es el parámetro que te da el manual del agua. Pero bueno, sin más preámbulo, les agradezco las participaciones que han tenido, sus comentarios sobre el tema del currículum, sobre el tema de las cuestiones que hemos estado avanzando. Pero bueno, entrando en materia, derecho mercantil, digo, me quiero hacer ya lo hemos estado viendo en las semanas precedentes, pero es importante puntualizarlo. El derecho mercantil es la rama, como ustedes saben, del derecho privado. El derecho sí se divide en dos, derecho público y privado. El público es el que tiene que ver con el Estado y las relaciones que tiene precisamente con los particulares. Y el derecho privado es el que se refiere específicamente a las relaciones que hay entre los particulares entre sí, únicamente el Estado como un observador. En caso de que haya un conflicto, interviene el Estado, pero mientras es la relación que se da entre los particulares, entre nosotros. Pues entonces, hay dos tipos principalmente, dos grandes ramas, que es el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho mercantil es el que viene a regular las relaciones que se dan los particulares, las personas, pero en calidad de comerciantes, y entre aquellas personas que no somos comerciantes, pero que podemos realizar en determinado momento actos de comercio. ¿A qué me refiero? Podemos realizar una compra-venta, podemos hacer una venta o una compra, o sea, podemos hacer muchos actos, como ya han estado viendo ustedes, en los cuales, que lo dice el artículo 75 del Código de Comercio, que no necesariamente somos comerciantes. ¿Por qué? Aquí ahorita vamos a ver la diferencia entre quiénes son comerciantes y quiénes no. Como les decía, ¿qué es un acto de comercio? Es toda aquella actividad o acto jurídico que entre dentro del campo de derecho mercantil o que tenga que ver con la cuestión comercial, por ejemplo, ahorita la venta, etcétera, la celebración de contratos. Nosotros cuando sacamos crédito, las tarjetas de crédito, etcétera, pues son títulos o que se le considera como actos de comercio. Y a las personas que realizan, ojo con este punto que es muy importante, de forma habitual el comercio y que tienen el objetivo de dedicarse a ello en particular, le vamos a hablar comerciantes. Ojo, también hay que decirlo, principalmente lo cataloga el Código de Comercio o el derecho mercantil, aquellas personas que tendrían que estar registradas y llevar una serie de requisitos como comerciantes. Sin embargo, también reconocemos el comercio informal. El comercio en sí significa toda aquella actividad de intercambio de productos, bienes, servicios, con el objetivo, con el propósito de producir algún lucro, ¿no? El comercio lo pueden ejercer las personas físicas o las personas morales o personas jurídicas que le llamamos, que son dos o más, que se deciden constituir y que tienen ciertos propósitos objetivos, ¿no? Las personas físicas precisamente eso es, que se dedican o no al comercio, y son personas jurídicas todas aquellas instituciones creadas por los individuos con ese objetivo. Adelante. Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio que tenemos como seres humanos. La capacidad jurídica tendría que ser aquellas que desde que nacemos tenemos esa capacidad y que hace que nosotros tengamos derechos y obligaciones. A partir de ahí tenemos esa capacidad de goce, pero cuando cumplimos la mayoría de edad adquirimos lo que es ya la capacidad de ejercicio o la capacidad de actuar en el ámbito jurídico. Siempre y cuando, pues obviamente, que aquella persona que es mayor de edad, que no esté incapacitada, o sea, que tiene algún problema físico o mental que le impide poder tomar decisiones de manera voluntaria, y pues eso nos hace, de determinado momento, nos hace que podamos realizar estos actos de comercio o estos actos jurídicos, ¿no? Vamos en la lámina, pueden ver ustedes algunos detalles más de la capacidad de goce, pero bueno, ¿quiénes pueden dedicarse al comercio? Puede dedicarse al ejercicio del comercio todas las personas físicas con esa capacidad legal que les estaba diciendo, o sea, que sean mayor de edad y que tengan esa capacidad de actuar o de ejercicio de manera
habitual, como lo pudieran hacer inclusive las mismas sociedades mercantiles cuando hablamos de personas morales, ¿no? Las obligaciones más comunes o las obligaciones que tendrían que cumplir por ley un comerciante, ojo con este detalle, es primero el anuncio o el aviso de la calidad mercantil por la cual van a trabajar. La segunda, inscripción de sus documentos y toda la documentación, todos los requisitos en el registro público de la propiedad y del comercio en la mayoría de los estados, o lo que se llama registro federal público en materia de comercio. Llevar la contabilidad de las operaciones que vas a efectuar, por lo menos resguardar esa información los últimos 5 años y guardarlas con todo lo que es la correspondencia con todas las operaciones. O sea, toda empresa, y ahora más con el aspecto fiscal, tendría que tener resguardada toda esa papelería o todo ese archivo para cualquier efecto, tanto comercial como efecto fiscal, ¿no? ¿Qué es eso del anuncio? Pues únicamente el objetivo de esto es de que se sepa socialmente hablando que existe esa empresa, que de manera formal, y se pide inclusive comunicar por medio de una circular o alguna forma de propaganda la apertura que se hace de manera legal, ¿no? Debe contener pues obviamente el nombre, el giro, el domicilio, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Yo nomás les pregunto de manera de reflexión, para que en los comentarios que me puedan hacer llegar, qué tantos comerciantes cumplen con esto, ¿no? Pero bueno, entrando dentro del esquema de la documentación mercantil, pues establecemos una serie de pues, herramientas que al fin y al cabo son las con las cuales va a contar el comerciante, ¿no? Que eso se llama la documentación mercantil. Está, como lo pueden leer ustedes ahí, está la letra de cambio, está el pagaré, está el cheque, está la factura, está la revisión, todo lo que tenga que ver, donde va a quedar establecido claramente lo que es el ejercicio comercial, se le va a determinar documentación mercantil. Adelante. Principalmente la documentación mercantil se basa, independientemente de contratos, que también es fundamental porque en la operatividad del día a día se basa en lo que se le llama títulos de crédito. La mayoría de las veces son los títulos de crédito, que lo podemos ver o lo podemos hacer una definición de Mantilla Molina muy clara, que dice que los documentos necesarios para ejercer el derecho literal que en ellos se consigna, ¿no? que es autónomo. Y que sobre todo el objetivo de estos títulos de crédito circular, o sea, que no estés batallando, que voy a firmar un contrato, que necesito testigos, que necesito registrar, no, simplemente que con ese documento que tienes en tus manos puedas circular, y ese documento va a tener una representatividad en materia comercial. Como dice ahí, pues es claro que para poder tener esos títulos de crédito tiene que tener una normatividad, en este caso en particular la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otras, ¿no? ¿Qué características tienen? Esos títulos de crédito tienen principalmente 4 características, hay otras, ¿no? Pero principalmente las 4 características por ley son la literalidad, o sea, lo que dice en el documento, eso es, la autonomía, que no ocupa a lo mejor un pagaré, por ejemplo, que ahorita vamos a ver qué es, se desprende un contrato, se desprende, o sea, nace a raíz del contrato, pero si se desprende, el documento por sí solo vale, no ocupas el contrato. Una incorporación al derecho, se incorpora en el desarrollo comercial, en el desarrollo de la dinámica comercial y circula a través de precisamente ese proceso que les decía yo. O sea, nacen para tener esa posibilidad de ser intercambiables, por decirlo de alguna manera, ¿no? El pagaré para mí, y para muchos autores, es el documento que más se utiliza en materia comercial, sobre todo porque en ese documento principalmente se garantiza el pago de ciertos créditos y hace constar claramente la existencia de una deuda. También así pues se dice pagaré, o sea, voy a pagar, pues, ¿no? El título de crédito contiene una promesa incondicional, por eso se los resalto en negro, que una persona que se llama suscriptor, o sea, quien aquel va a tener, se le va a dar una contraprestación, se le puede dar un dinero o algo que pueda representar en especie una cierta cantidad. Esa persona va a suscribir un documento a favor de un tenedor de pagar una suma, una cantidad de dinero en una fecha y un lugar determinado. Todo esto son los requisitos que tendrá que tener el pagaré. Lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer en una servilleta, lo pueden hacer en cualquier lado y va a tener esos efectos. Si la otra persona firma y se compromete, tendrá efectos legales, ¿no? El cheque es un título también de crédito que por medio del cual, creo que la mayoría de ustedes ya tienen contacto con él, una persona que se llama librador, que es el dueño de la chequera, que le decimos, pues, ordena incondicionalmente una institución, o sea, que en este caso sería el banco, al librar principalmente, el pago de una suma de dinero a un tercero que es el beneficiario. O sea, yo lo ordeno porque tengo una relación comercial con esa persona para que le pague a ese tercero que sería el beneficiario, ¿no?
Esos son los tipos de cheque, lo vamos a ver más adelante en las clases: ordinario, cruzado general, cruzado especial, tiene sus diferencias para abono en cuenta por ciertas características: el certificado, cheque viajero, cheque de caja, ¿no? Bueno, por eso lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar eso de manera general, ¿no? La letra de cambio tiene, también es una ya, está en desuso, pero digo, hay gente que todavía lo utiliza. Contiene también una orden incondicional, lo que se llama a la persona que es el girador, o sea, yo giro una letra de cambio para que otra persona que pueda también cumplir con ese, en lugar de que fuera el banco, pues haciendo el ejemplo del cheque, sea otra persona quien, porque me debe, a lo mejor tiene una deuda conmigo, le pague a otro, pues, ¿no? Es como dar una sesión ahí de movimientos de deuda, ¿no? Y también en un lugar y fecha determinado, ¿no? Entonces, todo esto se radica en dos cosas: existen títulos nominativos y títulos a la orden, que es muy importante decirlo. Hay títulos que van expedidos específicamente a una persona, que obviamente esa persona es la que tendría que aparecer en el escrito, tendría que cobrarlo, y hay otros títulos que generalmente están a la orden, que esos que tradicionalmente no ocupan que se ponga quién lo hace, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos a la orden o al portador, muchas veces entendemos que pues quien lo traiga es el dueño, ¿no? Sin embargo, muchas veces en el banco, al fin y al cabo, a la hora que cambia, por ejemplo, cheque al portador, te piden que especifiques el nombre de quien lo está cambiando, ¿no? Quién fue el beneficiario. Que eso, cuando ustedes van al banco y el reverso del cheque le ponen una serie de datos, se llama endoso. ¿Para qué? Para que siga circulando. O sea, si se expidió a favor de ustedes, para que pueda circular a favor de otros es endosándolo. Incluso las facturas de su vehículo, lo que ponen atrás es el endoso. Pone su nombre, su dirección, su teléfono y su firma, y le pondrían ahí endoso los derechos de, para que pueda circular. O sea, yo, como soy el dueño de ese documento, yo lo endoso para esos efectos, ¿no? Entonces, como bien dice todo eso, el endoso es el medio más sencillo, más común de transmitir los títulos nominativos a la orden, ¿no? Y los títulos al portador, como les acabo de decir, pues es precisamente eso, ¿no? La posibilidad de que pueda circular el simple, sin necesidad de que le mi nombre, ¿no? Adelante. Esta figura, quiero hacer una pauta rapidito en esto, que esta figura del aval es muy importante. Decían que el aval ni a veces ni de Dios, hay una frase muy común ahí, ni obviamente porque tú vas a garantizar el pago de alguien que a lo mejor tú ni siquiera eres beneficiario, pues, pero tú vas a apoyar a esa persona. Entonces, una recomendación como abogado, yo sí les diría que pues aval, eviten de cualquier forma hacer avales en cualquier transacción. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú vas a responder por la deuda de esa persona a quien estás avalando, ¿no? Como bien dice ahí, el avalista o el avalado, y el avalista queda obligado solidariamente con el deudor del pago del documento que se está avalando. Entonces, ojo con ese detalle cuando te piden que seas aval, no es cualquier compromiso, es un compromiso completo, ¿no? Y el protesto, pues es lo que ustedes también conocen cuando un cheque, seguramente han escuchado, cuando un cheque llega, si no tiene fondos, le pides al banco que te lo protesten para que se certifique que en ese momento donde tú fuiste a cobrarlo no haya fondos. ¿Para qué? Para dos objetivos: para poder hacerlo válido ante un juez, o para inclusive introducir una denuncia penal o una querella penal por un posible fraude. ¿Por qué? Porque te pueden pagar con un cheque y tú vas y no tienen fondos, entonces esa prestación que te debían pues no la vas a hacer efectiva, entonces te tendrías que ir a través de un procedimiento, ¿no? Ahí viene, bueno, si te regresa un poco, también podrá protestar su cheque por falta de pago, se puede protestar una letra de cambio, un pagaré, para ver si en ese momento esa persona puede pagar, ¿no? Adelante. La acción cambiaria es precisamente ese derecho de exigir, o sea, todo esto se va a resumir en eso. La acción cambiaria es exigir el pago de esas prestaciones, de esos títulos de crédito, ¿no? Hay de diferentes formas. Y las obligaciones, pues evidentemente son ya en el aspecto comercial un aspecto fundamental, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Les agradezco. En una siguiente ocasión vamos a hablar un poco de lo que son las sociedades mercantiles. Igual les pido que sigan participando, que sigan de manera activa haciendo comentarios si es posible, o tienen alguna duda que por cualquier situación no tienen una contestación inmediata. Les pido que me la hagan llegar a mi correo, que ya se lo señalé al principio, está en el apartado del currículum, para que puedan ustedes también tener esa cercanía. Estoy a sus órdenes y espero que la materia sea y cumpla con los requisitos y sobre todo las expectativas que ustedes tienen en el derecho mercantil. Muchas gracias.